Esto es Sobremesa, un podcast en el que los historiadores Pablo Gerchunov y Roy Ora conversan sobre pasado, presente y futuro. Roy, ¿cómo te va? Hola Pablo, ¿cómo estás? Bien. Vamos a hablar hoy sobre el 24 de marzo. Está fuera de nuestra rutina de los domingos, creo, pero vamos a hablar del 24 de marzo. Y me gustaría escucharte unas primeras impresiones sobre qué te dice esta fecha. Sí. Bueno, ya hablamos de esto sí, en otra sobremesa. Sí, creo que fue la primera. En la primera que abordamos el 10 de diciembre, nos preguntábamos qué fecha nuestro país tiene que conmemorar, qué importancia relativa tiene que tener el 24 de marzo y el 10 de diciembre. Así es. Y más allá de esa discusión, sobre la cual quizás podemos volver, esta indudablemente es una fecha espesa. Un día evoca un momento trágico, ¿no es cierto? El comienzo de la dictadura del proceso. Y yo creo que, bueno, para decirlo rápido, es nuestra más prolongada y profunda caída en el infierno, en las estaciones del infierno. Y yo creo que ahí la medida de nuestro derrumbe civilizatorio. Después podemos discutir otras cuestiones, ¿no es cierto? Interesa volver sobre eso, ¿no es cierto? Cómo colocarlo en una historia de más largo plazo. Pero yo creo que la significación de esta fecha en parte está asociada al hecho de que ahí la Argentina hizo una contribución original a la historia universal de la infamia, que es el término desaparecido. Es algo con lo que comenzó el 24 de marzo está directamente asociado, ¿no es cierto? El terrorismo de Estado, incluso otra expresión, genocidio, que yo creo que es incorrecta, no es la mejor para describir lo que allí sucedió, pero el hecho de que se haya extendido tanto una consideración del régimen militar en esa clave nos está diciendo algo, ¿no es cierto? Es decir, que en algún momento la Argentina, los argentinos en su inmensa mayoría, muchos, vivieron eso de una manera que solo podía ser conceptualizada evocando las experiencias más trágicas del siglo XX. ¿No? Nazismo, ¿no es cierto? Sí. Entra en la historia de lo peor que le pasó al siglo XX. Sí, de las peores tragedias del siglo XX. ¿Sí? Claro. Yo creo que cuando volvemos sobre el 24, a mí me gustaría distinguir tres dimensiones de análisis, para después ver qué podemos decir nosotros sobre cada una de esas, ¿no es cierto? La primera es 24 de marzo. Yo creo que hay una verdad moral sobre el 24 de marzo. Me gustaría enfatizar este punto, aunque por supuesto hay elementos que pueden discutirse de la letra chica de esto, ¿no? Es decir, el hecho de que nosotros hablamos de esa fecha haciendo referencia a nunca más. Coincidimos todos nosotros en su condena. Y yo creo que es un logro colectivo de la sociedad argentina. El hecho de que, comparándolo, por ejemplo, con Chile o con Brasil, hay una impugnación muy extendida, muy omnipresente a lo que significa esa fecha, al régimen que lo trajo, ¿no es cierto? Y esto hace que, por ejemplo, sea muy difícil para quienes no se sienten cómodos con el nunca más, levantar la voz. Es decir, hay quien pone una sombra de duda sobre el carácter negativo de ese régimen. Me parece, por lo menos en la discusión pública, se condena la marginalidad. Ni en los programas de la tarde se puede hacer. Ya va a salir un periodista a decir, no podés defender a Videla. No hay manera, ¿no es cierto? Entonces yo creo que eso es muy importante, es un logro colectivo de la Argentina. La segunda cuestión es, digamos, hay como una verdad moral, diría yo. El segundo punto es que hay una verdad jurídica, un campo de verdad jurídica sobre el 24 de marzo, que tiene sus distintas dimensiones, ¿no es cierto? Pero que gira en torno al problema de, bueno, ¿qué tiene que hacer la justicia con eso? ¿Qué tienen que hacer las instituciones de la justicia con eso? ¿Se puede condenar, no se puede condenar? Ahí el tipo de impugnación, digamos así, es de otra naturaleza. Ya no es esa impugnación omnipresente a Videla, sino que yo creo
como somos una sociedad mejor que la que arrancó sus días el 24 de marzo, para condenar a los que tuvieron responsabilidades, por ejemplo en el terrorismo de Estado, lo que tenemos que hacer es producir, a través de los protocolos que impone la justicia, pruebas suficientes como para que esas condenas sean, digamos así, resultado de un proceso en el cual los acusados tengan derecho a defensa, ¿no es cierto? Yo creo que ahí la Argentina avanzó mucho también, con sus más y sus menos, pero tenemos otro logro muy muy importante, que es el juicio a las juntas de Alfonsín del 85. Importantísimo. Después hubo una historia de eso, ¿no es cierto? Con sus más y sus menos, indultos, regreso. Ahí también quizás podemos decir algunas cosas, ¿no? Y la tercera es la que a mí particularmente me interpela más como historiador, que es no la cuestión de la verdad moral, buenos y malos, si se quiere, el mal, ni la cuestión de la verdad jurídica, si se puede probar que hubo un plan sistemático, todas estas cosas, sino que la pregunta, que creo que es la más importante para hacernos hoy, o el conjunto de preguntas, tienen que ver con este punto. ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Cómo se escribe eso en la historia argentina? ¿Hay novedades? ¿Hay un legado anterior que contribuyó a acelerar fenómenos que ya se estaban viendo en los años previos, ¿no es cierto? Pero en todo caso, ahora que yo, cuando eso sucedió, estaba en el colegio primario, ya tengo más de 50 años. Es decir, los protagonistas, los adultos que vivieron esa historia ya se están retirando, ¿no es cierto? Muchos han muerto, otros están cerca de la edad de jubilación, la mayoría están jubilados, pero creo que nos queda como sociedad la tarea enorme de comprender. Comprender significa no adoptar visiones maniqueas, sesgadas, sino hacer un esfuerzo colectivo por entender qué es lo que sucedió en esos años y que yo creo que casi medio siglo, eso es lo más importante que tenemos por delante. Bueno, yo creo que has hecho una presentación del problema muy articulada. Déjame decirte algo. Has puesto el énfasis sobre la fecha del 24 de marzo como punto de partida. Y yo ahí no sé, obviamente lo que te voy a decir es secundario en términos de la presentación que hiciste. Yo no sé si no hay que enfatizar, además de esa versión, este análisis histórico que tenemos, que nos debemos y que lo podemos dejar para el final, si no tenemos que ver al 24 de marzo como una fecha dentro de un proceso. Pero dentro de un proceso corto, quiero decir. Argentina es un país de violencia política, seguramente vamos de una tradición de violencia política, seguramente vamos a hablar de eso, pero además hay un crescendo dramático que nos lleva al 24 de marzo, que no comienza el 24 de marzo. Yo no puedo entender el 24 de marzo o no puedo escindir el 24 de marzo de el primer atentado de la AAA. Y después, no puedo escindir el 24 de marzo sin el diseño de una operación clandestina por parte de las Fuerzas Armadas para organizar la represión, septiembre del 75. Y tampoco lo puedo escindir del famoso decreto del aniquilamiento que le permitió a los militares usarlo en su defensa para acusar al gobierno de Isabel, ¿no? Sí. Pero independientemente del uso, del uso que la defensa hizo en el juicio a las juntas, apelando a la palabra aniquilamiento, yo creo que es muy importante entender que eso no fue un rayo en un día de sol, que había un crescendo de violencia política y más que eso, que una parte de eso ya podemos, ¿no? Puede ser que sea una cosa demasiado, una manía clasificatoria si se quiere, pero a mí me da la impresión de que el terrorismo de Estado había empezado antes.
y que tomó forma definitiva e intensa, y me parece muy bien que pongamos como fecha emblemática el 24 de marzo, pero que había comenzado antes y el nivel de violencia venía creciendo todo el tiempo, ¿no? Sí. Sí, yo ahí diría, en relación con lo que vos estás diciendo, un primer punto muy importante es el hecho de que ese no fue un golpe como los anteriores. Y si no fue un golpe como el del 30, por supuesto, ni el del 43, ni el del 55, el del 66, tiene mucho que ver con esa historia corta de los años 70. Exactamente. ¿Sí? De hecho, cuando uno a veces mira y dice, pero ¿cómo tanta gente adhirió, se sintió cómoda, sintió alivio? Incluso fuerzas de izquierda, ¿no? ¿Cómo es que acompañaron la barbarie del proceso? Yo creo que hay que ponerse en los zapatos de esos actores y tratar de entender que su visión de lo que estaba sucediendo estaba muy marcada por la historia de otros golpes de otra naturaleza. Más diría, yo creo que hasta el propio triunfo de Alfonsín en el 83 tiene que ver con la memoria, porque finalmente habían pasado 7 años nada más, quiero decir, 76-83. Cuando hay una reconstrucción de lo que pasó en esos años, eso debe haber ayudado en alguna medida al triunfo de Alfonsín, ¿no? Esto por un lado, ¿no? Este es un punto que a mí me importa. Vos mencionaste otra cosa que a mí me importa mucho, es decir, que vos lo enmarcás muy bien, pero ahí empieza a jugar más intensamente mi experiencia personal, si se quiere. Y es cómo fue evolucionando el consenso respecto a la tragedia que habíamos vivido y a la forma de procesarla y juzgarla. Y yo me acuerdo, lo cuento como anécdota, yo cuento que, suelo decir, que yo no tenía nada especial contra el gobierno kirchnerista. ¿Hasta cuándo? Uno podría decir, hasta que hizo la tablita cambiaria. No es ese el punto. El punto de corte, mi corte personal con el kirchnerismo fue el momento en que intentó, y creo que logró en gran medida, una apropiación partidaria de aquel consenso del nunca más. Y quiero recordar dos cosas. Quiero recordar a Bendini retirando los cuadros en marzo, el 24 de marzo del 2004, creo. El 24 de marzo del 2004, en un gesto de Néstor Kirchner que me pareció llevar a una pelea de 15 rounds a un boxeador de 54 años y con los pulmones destrozados, ¿no? Y la segunda, que fue mucho más importante para mí, fue el segundo prólogo del Nunca Más. Hasta aquí llegué con el kirchnerismo, me dije, lo cual de alguna manera es un indicador de la intensidad con que uno vivía y vive ese proceso, ¿no es verdad? Sí. Sí, ahí yo diría que el kirchnerismo volvió a repolitizar eso que por un momento parecía... Un consenso. Sí, un consenso bastante extendido, ¿no es cierto? Y yo creo que eso es malo, por algunas de las razones que vos señalás, pero también es malo para la construcción de una narrativa que nos permita comprender la complejidad del problema. Acá yo me paro en el lugar del historiador, ¿no? A ver. Me gusta la idea de bueno, discutamos más abiertamente qué es lo que ahí sucedió, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que la manera en que el gobierno, y los gobiernos tienen derecho a hacer estas cosas, ¿no es cierto? Porque no están parados frente al tribunal de la historia. Totalmente. ¿No es cierto? Esta es una tarea nuestra, o mía en todo caso, del historiador. Dice, bueno, ¿cómo la sociedad argentina tiene que procesar esta experiencia? Yo creo que para eso, lo decíamos hace un rato, este no fue un golpe como otros, y es muy importante tener en cuenta vos lo decías con la palabra creo que ascenso de la violencia, ¿no es cierto? Decías. Un crescendo de violencia. Claro. Sí. Yo creo que eso es muy importante para entender, por una parte,
la percepción de amenaza que cayó sobre los oficiales de las Fuerzas Armadas. Yo creo que tenemos que poner la lupa muy directamente sobre los grandes protagonistas, los actores de la violencia y en particular del proyecto de terrorismo de Estado, para llamarlo directamente, de ese plan bien sistemático que hasta entonces no había existido en otras dictaduras. Bueno, por supuesto podemos discutir violencia, pero no un plan sistemático. Claro. Podemos discutir si eso empezó en el 75, sí, si hay José León Suárez, sí. Podemos poner muchos hitos. Sí. ¿no? Pero hay del otro lado se puede decir asesinato de Aramburu, es decir, sí. Una historia de violencia. Sí, pero hay una historia que en un momento se acelera. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con esa primera década del 70 donde los oficiales de las Fuerzas Armadas sintieron en carne propia el temor que significaba que ellos ahora pasaban a ser blancos de la violencia, ¿no? Entonces yo creo que sin una comprensión de la reacción del cuerpo de oficiales, más dominada por la paranoia y la sed de venganza, es muy difícil entender por qué ese proyecto tan ambicioso, para entender cómo se llegó a ese punto. Sí, yo creo que hay algo más, yo agregaría un punto más al tuyo, porque vos pones un énfasis en la paranoia, en el miedo. Sí. Yo diría que además de eso eran militares y se vieron frente a lo que consideraron y definieron como una guerra. Sí. Como una guerra, como una guerra contra un enemigo que podían identificar. Quizá no lo podían identificar físicamente porque era muy especial para ellos, sí. Pero era la guerra. Sí. Rico había participado, Rico hablando con Alfonsín, decía: nosotros somos soldados de una guerra y somos soldados orgullosos de esa guerra, y no está hablando de las Malvinas, sí. Sí. Está hablando de esto, ¿no? Sí. Entonces es paranoia, sí, pero la percepción de que estaban combatiendo en una guerra me parece central para entender ese episodio posterior. Y en ese punto yo diría, acá estamos tratando de reconstruir la manera en que ellos la pensaron, ¿no? Y es una guerra que les dejó víctimas. Sí, señor. Bastantes en esos años previos, ¿no es cierto? Sí, señor. Entonces yo me imagino, por ejemplo, sabemos poco de este fenómeno. ¿Por qué sabemos poco? Porque los militares no quisieron hablar y porque la justicia argentina avanzó mucho más por el camino, y lo recordaba hace poco Claudia Gil, más por el camino de la justicia que por el de la verdad. Uh-huh. Se interesó menos, o no hubo suerte, o no salió la posibilidad de que los propios protagonistas de esas masacres dieran testimonio de sus... Dijeran lo suyo, dijeran lo suyo en este tipo de tratamiento del problema. Exactamente. ¿no? Ella traía a colación el caso de Sudáfrica, donde hubo un canje, donde ellos aportaron verdad y vieron aliviadas. Eso lo dice Claudia, ¿no? Lo dice Claudia Gil, sí, claro. Lo dijo varias veces. Sí, lo ha dicho varias veces. Lo ha dicho varias veces. Sí. Eso no hemos tenido, ¿no es cierto? Entonces yo me imagino, y evoco otra vez, porque todos somos presos de estas imágenes, la conferencia de Wannsee, donde Hitler decidió la solución final. Claro. ¿Y por qué la imagino? Porque yo supongo que en algún momento Videla o los que estaban al mando juntaron a todos los generales y les dijeron: esto lo tenemos que hacer así. Exactamente. ¿No? Esto lo tenemos. Y yo creo que en ese auditorio, los que tenían dudas, si es que alguno tenía dudas, se cayó. Sí. ¿Por qué se cayó? Porque se sentían que estaban todos en el mismo barco. Y creo que muchos de ellos lo vivieron con completa naturalidad, esas palabras, ¿no? Sí. No les parecía un exceso ni una locura. Sí. Digo, ese es el sentido de la comprensión histórica. Saber que esos tipos reunidos ahí escuchando a Videla, bueno, se entiende lo que dice Videla, ¿no? Sí, se entiende. Pero eso no ha sido dicho por ninguno de los protagonistas de manera articulada, ¿no es verdad? Yo creo que no hemos tenido testimonios, salvo los de algunos partícipes menores de la máquina del terror. Estoy pensando en Silingo, por ejemplo. No tenemos una voz que nos cuente desde las entrañas de la bestia cómo es que pensaron eso y cómo le dieron forma a un sentido común que terminó construyendo la idea de que la Argentina solo podía funcionar si masacraban, asesinaban ilegalmente
a 5.000, 8.000, 10.000 personas y dañaban irreparablemente lo que significa la civilización política argentina. Diría entonces, para terminar, que lo que vos estás diciendo es: hay mucha historia por hacer. Sí, hay mucha historia por hacer, sí, hay mucha historia por comprender también, ¿no es cierto? Diría así. Nos vemos la próxima. Nos vemos, Pablo.